En este problema nos dicen que la energía en la unidad de tiempo o potencia de la luz solar sobre la superficie terrestre es de 1400 vatios por metro cuadrado. Considerando la constante, calcular los módulos de los campos eléctrico y magnético. Suponer que la radiación es plana y transversal para relacionar los campos eléctrico y magnético. Al darnos la potencia de luz solar sobre la superficie terrestre, lo que nos están definiendo es el vector de Poynting. Como ya hablábamos anteriormente, el vector de Poynting define la energía en la unidad de tiempo que fluye por una superficie unidad de un metro cuadrado, y por lo tanto esta potencia de 1400 vatios por metro cuadrado es ese vector de Poynting, pero el vector de Poynting de una radiación, como indicamos aquí, es un vector variable, puesto que los campos eléctrico y magnético varían en el tiempo al incidir sobre una superficie. Sin embargo, como nos dicen que la potencia hay que considerarla constante, tenemos que pensar en que hay que calcular un campo eléctrico y magnético que en módulo constante den esa potencia. Y ese campo eléctrico y magnético que hemos dibujado aquí como constante en el tiempo son lo que hemos llamado en otras ocasiones valores eficaces, que dan la potencia como constante en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que relacionar previamente los campos eléctrico y magnético para, utilizando la ecuación que define el vector de Poynting, igualada a los 1400 vatios por metro cuadrado, definir esos campos que nos están pidiendo. Pero claro, nosotros ya en vídeos pasados obtuvimos la relación entre estos dos campos con una onda electromagnética monocromática. Aquí vamos a generalizar un poco. O sea, aquí vamos a utilizar el caso de que la radiación sea plana y transversal únicamente, sin referirnos a una onda monocromática. Bien, entonces si pensamos en que son campos de una radiación transversal plana, esos campos tendrán esta forma. El campo eléctrico será igual a una función del tiempo menos, si consideramos que la dirección de propagación de la onda es x, partido por la velocidad de la onda, que es la velocidad de la luz, c. El campo magnético también tendrá la misma forma. Será igual a b de tiempo menos x partido por c. Ahora vamos a utilizar la ley de Faraday, que en su forma diferencial es esta. El rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo, derivada parcial. Vamos a utilizar, para calcular el rotacional, una función intermedia para el campo eléctrico. La función intermedia va a ser la función phi, que será la función del paréntesis, que será igual
al tiempo t menos x partido por la velocidad c, velocidad de la luz. Bueno, pues vamos a calcular el rotacional del campo eléctrico, que será igual al desarrollo del determinante que tiene en la primera fila los vectores unitarios i, j y k, en la segunda las derivadas parciales respecto de x, respecto de y respecto de z, y en la tercera fila las componentes del vector e. Como hemos dibujado aquí, el vector e lo vamos a considerar en el eje de las j, del vector unitario j, o el eje de las i's. Por lo tanto, la forma que va a tener el vector e es igual a j por el módulo de función de phi, que es función de t y de x. Por lo tanto, las componentes del vector e serán 0 en el eje de las x o del versor y, en el eje de las j o del eje de las i's será e el módulo de la función phi, que es función de t y de x, y ahora en el eje de las z o del vector unitario k también es 0. Vamos a desarrollar el determinante, y en y, en el vector unitario y, la componente es 0, porque es la derivada de 0 respecto de y menos la derivada de una función de x y de t respecto de z, que también es 0. En j será la derivada de 0 respecto de z menos la derivada de 0 respecto de x, también es 0. Y ahora en k, si da componente, es la derivada de e respecto de x, que vamos a derivarlo a través de la función phi. Luego será la derivada total de e respecto de phi, puesto que solo depende de phi como función intermedia, y ahora por la derivada parcial de phi respecto de x, menos la derivada de 0 respecto de y, que es 0. Ahora vamos a calcular la derivada del b respecto del tiempo, menos la derivada del campo magnético B, la parcial respecto del tiempo t, será igual a menos, si lo hacemos a través también de la función phi, será la derivada del campo magnético B respecto de phi por la derivada parcial de phi respecto de t. Aquí la derivada de phi respecto de x es menos 1 partido por c. Luego, como vamos a igualar el rotacional de e a menos la derivada de b respecto de t, igualamos estas dos expresiones y me queda que el vector unitario k por la derivada de e respecto de phi, o cociente de diferenciales de e partido por el de phi, por la derivada de phi respecto de x, que hemos dicho que es menos 1 partido por c. Y esto es igual a menos la derivada de b respecto de t, que es menos la derivada del campo magnético B
respecto de phi, o cociente de diferenciales, por la derivada de phi respecto de t, que es 1. Bueno, pues si ahora multiplicamos en los dos miembros por la diferencial de phi y eliminamos los signos negativos, me queda que el vector unitario k por la diferencial de E partido por C es igual a la diferencial del campo magnético B. Aquí ponemos el módulo, porque lo estamos multiplicando por el vector unitario K. Aquí ponemos el vector. Estamos derivando el vector aquí en todo el proceso. Bueno, pues si integramos, las diferenciales desaparecen, integramos en los dos miembros y queda que el campo magnético B es igual a E partido por C por el vector unitario K. Luego entonces el módulo de B es precisamente el módulo de E partido por C. O sea que la relación entre los módulos del campo magnético y del campo eléctrico es esta, que ya obtuvimos anteriormente para la onda monocromática. Y también concluimos que el vector B, el vector del campo magnético, es ortogonal al vector del campo eléctrico, porque como el vector del campo eléctrico tiene la dirección de J, del vector unitario J, y el vector del campo magnético tiene la dirección del vector unitario K, son ortogonales. Bien, entonces, como ya dije antes, vamos a calcular los valores eficaces. El valor eficaz del vector de Poynting será igual a 1 partido por mu sub 0 por el producto vectorial de los valores eficaces del campo eléctrico por el campo magnético. Como lo que tenemos aquí es el valor del módulo, pues entonces resulta que los 1400 vatios partido por metro cuadrado son iguales a 1 partido por mu sub 0. Aquí B sub E ya lo voy a sustituir en función de sub E partido por C. Y entonces me queda, como estos dos vectores son ortogonales, el producto vectorial es el producto de los módulos, va a quedar aquí 1 partido por C por el producto de los módulos E sub E al cuadrado. He sustituido B sub E por E sub E partido por C, por los valores eficaces, que naturalmente están en la misma proporción que los módulos de los valores normales de la onda. Bueno, pues entonces de aquí ya puedo despejar E sub E. O sea que el módulo del valor eficaz del campo eléctrico es igual a la raíz cuadrada de 1400 vatios partido por metro cuadrado por mu sub 0 y por C. Mu sub 0 es igual a 4 pi por 10 elevado a menos 7 Tesla por metro partido por amperio. Como el Tesla es igual al voltio por segundo partido por metro cuadrado, me queda que mu sub 0 es igual a 4 pi por 10 elevado a menos 7 voltio por segundo partido por amperio y por metro.
y la velocidad de la luz C es igual a 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Bueno, pues si sustituimos aquí 1400 vatios, vamos a cambiar vatios por voltios por amperio para que esté todo en las mismas unidades. Es igual a 1400 voltios por amperio partido por metro cuadrado. Bueno, pues si sustituimos aquí, obtenemos que su E es igual a 726,5 voltios partido por metro. Sustituyendo estos valores ahí, sale este valor para el campo en su valor eficaz, que es el valor del campo equivalente que da esta potencia como constante. Y ahora el campo magnético B, su valor eficaz, como es igual a E sub E partido por C, si sustituimos los valores de E sub E y de C, obtenemos este valor, 2,42 por 10 elevado a menos 6 teslas, teniendo en cuenta que el tesla es igual a voltio segundo partido por metro cuadrado.